y no se da cuenta que tiene defectos. Yo me miro al espejo a veces y digo, uy, Dios mío, estas entradas. Y noto que por aquí atrás ya tengo la tonsura de obispo. Y digo, me estoy volviendo viejo, pero con el alma joven, esa es la diferencia. Y tenemos que reconocer eso. Por eso los viejitos nos tenemos que arreglar mejor, porque los jovencitos no necesitan ni arreglarse. Mira, hasta con las mechas paradas aquí en la... Así se relajan un poquito, hermano. ¿No es cierto que es rico estar en la casa de Dios? Ahí entre chistecitos les va entrando la palabra. No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y yo les decía en el otro culto que nosotros tenemos varias formas de oír. Nosotros tenemos un oído externo, aún hablando fisiológicamente, y tenemos un oído interno. Este oído externo capta los sonidos, pero adentro hay como un martillito que le da allá, al yunque se llama. Y entonces ese martillito da un golpe que produce una vibración interna y lo manda al cerebro, y por eso usted capta los sonidos. El oído interno. Y cuando ese yunque a usted se le desgasta, mire, no hay quien se lo repare. No hay repuesto para eso. Por eso, muchachos, ustedes que son músicos, dense cuenta que eso es un regalo de Dios, el oído. Pero mire, también hay un oído espiritual interno. Usted oye con el oído externo, que es el físico, pero usted también oye con el corazón. ¿Sabe qué dijo Dios en su palabra? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como le pasó a mi pueblo allá en el desierto, donde escucharon mi voz, pero no hicieron caso. Y yo me disgusté con esa gente. Y dije, este es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Porque el corazón de este pueblo se ha llenado de grasa. Y con el corazón oyen pesadamente. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar con el corazón. ¿Se acuerdan una noche que un joven dormía y de pronto escuchó una voz que le decía, Samuel? Y Samuel se levantó y le dijo al pastor, pastor, usted me llamaba. Le dijo, yo no te he llamado. Y volví y se acostó y escuchó una voz que le dijo, Samuel. Y volví y se levantó y le dijo a Elí, ¿tú me llamabas? Dijo, no, yo no te llamaba. Pero si te vuelve a llamar la tercera vez, tú dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Qué lindo, ¿no es cierto? Y de nuevo escuchó la voz que le dijo Samuel. Las primeras 2 veces, ¿cómo oyó? Con el oído físico. Y la tercera vez, ¿cómo escuchó? Escuchó con el corazón. Y la tercera vez que escuchó la voz que le dijo Samuel, y él dijo, se puso de una vez de pie, brincó y dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y a partir de ese momento la vida de Samuel no fue la misma. Su vida fue cambiada y transformada porque oyó y aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué dice el texto? Algo lindo. Era que Samuel era muy joven y todavía no conocía la voz de Jehová. ¿Sabe que eso es bonito? Hay muchos que todavía no conocen la voz de Jehová. Pero mis ovejas, ¿qué dijo el Señor? Yo ya conozco la voz de mi pastor. Y yo ya conozco cuando Dios me habla. Yo sé distinguir la voz de mi esposa y de mis hijas y de mis nietos y las voces de muchos de ustedes. Pero entre todas esas voces, yo he aprendido a conocer la voz de mi Señor
Y Samuel aprendió a oír la voz de Dios. ¿Ya conoces la voz de Jehová? ¿Has aprendido a discernir su voz en medio de tantas voces? Mis hermanos, hay que aprender a oír con el corazón. Es de sabios aprender a oír. Número 2, Proverbios capítulo 9 y versículo 8. Segundo, Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Versión internacional dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Saben que es de sabios escuchar los consejos y las opiniones de la gente? ¿Sabe cuál es el peor error de la vida? Ser sabio en su propia opinión. ¿Sabe que hay tantas personas que no escuchan el consejo? Hay tantas personas que creen que se las saben todas. Y las que no saben, se las inventan o las tienen anotadas. Mire, ¿sabe qué dice el libro del Proverbio a los hijos? Hijos, oigan el consejo de su padre. Y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. No seas sabio en tu propia opinión. Yo aprendí algo aquí hace muy poco en una enseñanza de un gran maestro de la palabra. Él dijo una expresión que la metí a mi disco duro. Todos somos sabios y todos somos ignorantes. Yo soy ignorante en muchas cosas. Yo les contaba que yo soy un ignorante en la tecnología. Estos días se me desconfiguró el teléfono. Yo hacía una llamadita y sonaba ahí una musiquita como de espera. Y el otro por allá me contestó: oye, ¿qué es esa música que yo no sé? Ahí apareció. Y tuve que esperar que llegaran mis nietos. Y mi nieta le dije: mire esa musiquita. Yo le busqué por todo lado y lo acabé de desconfigurar. Y ella en cuestión de segundo me dice: ay, abuelito, eso es fácil, venga, yo le enseño. Y en un momentico le quitó esa musiquita. Se me había desconfigurado la marcación rápida para llamar a mi familia solamente con marcar los numeritos. Volví y me lo configuré. Y me dice: ay, abuelito, aprenda. Yo que tuve que declararme ante mi nieta que soy ignorante. Pero yo he aprendido sabiduría en otros campos. He aprendido que todos los días tengo que buscar a mi Señor. Y si yo no busco a mi Señor, yo me muero. Si yo no busco a mi Señor, mi vida se me acaba. Si yo no busco a mi Señor, siento que mi vida no tiene sentido. Me he aprendido unos cuantos versículos de la Biblia. De pronto con eso yo me puedo, un día que hagamos una prueba, y de pronto yo en eso sé un poquito. Pero en otras cosas me declaro un total ignorante. Yo tuve que aprender esta mañana una cosa bien interesante y por eso les pido a usted disculpas, porque de pronto lo han notado en mí. Es que yo soy despistado. Y había una familita allí de 1, 2, 3, 4 personas. Y como invitaron a una persona nueva, yo fui a la cafetería. La saludé a ella muy cariñosamente y luego al novio de su hija y le di un abrazo. Es un muchacho que conocí en una cena, es un médico. Y se quedó el hijo, tienen un hijo varón. Y yo despistado no lo saludé.